so it's gonna be an awesome night. I think it's gonna be of a lot of blessing for all of us. I'm gonna switch from Spanish to English, guys. Bear with me si no hablan un poquito de inglés. Es mi estado natural, Spanglish, aquí en Miami. Don't worry about it. I feel the same way. Igual, bueno, bro. I feel the igual, same way. Tú creciste acá, ¿no? En Sí, Miami. sí, claro. ¿A qué edad llegaste tú? Porque yo llegué a los 6. No. Yo llegué a los 0. Oh, I was born here. Pero No, Miami, full on Miami, like. Sí, yo nací Miami aquí. boy. What hospital were you born in? Mercy. Oh, nice. La ermita de ¿Cuántos la calle. mayamenses de verdad tenemos aquí? Guau, pero es un buen número. Hay varios que sí nacieron acá. We're minorities. That's awesome. Good for you guys. Gloria a Dios. Qué envidia. Nacer aquí, ¿sí o no? Yep. Blue passport from birth. Blue Passport. Bueno, cuéntanos. Eso no es problema. Yeah. Tenemos a Raúl. Muchos no lo conocen, muchos sí lo conocen. Pero lo chévere de Oasis Talks, este segmento que se nos ocurrió por medio del Espíritu Santo, yo creo que es que vamos a poder conocer de verdad gente que vemos por los pasillos de la iglesia, que siempre hemos visto, que hemos visto predicar, pero que no conocemos a fondo, y hay muchos testimonios increíbles entre todos nosotros. Y bueno, hoy te tocó a ti. Entonces, bueno, start us off from your childhood, growing up. Brief interruption. Yeah. Lo bacano de esto es que también es interactivo, o sea que verdad, tenemos sí, perdón. algo especial si quieres explicar Cuéntanos. eso. Entonces, aquí yo tengo un iPad mágico donde voy a ir interrumpiéndolos porque van a poder hacer preguntas, van a poder cualquier cosa que quieran saber, cualquier chisme que les interese de la vida de Raúl, pueden mandarnos la pregunta. Pero hagan preguntas buenas, ¿no? Como que... Chévere, hacen bien en escanearlo desde ya y tenerlo ya abiertico durante toda la entrevista para que en cualquier momento que Good se les stuff. ocurra una pregunta, Sí, la good manden. Good questions. Preguntas buenas porque la pregunta como que... ¿Y por qué escogiste una camiseta negra para venir hoy acá? Come on. ¿Pero por qué? No, mentira. Dale, entonces, start us off. So, creciste en Miami, ya naciste acá. Sí, entonces. A mí siempre me ha dado curiosidad, yo no sé ustedes, pero muchos llegamos acá ya después, yo creo que la mayoría, pero algunos sí alcanzamos a hacer elementary, middle y high school acá, pero tú comenzaste desde pre-K. Sí, prácticamente. Pero bueno, los padres míos son cubanos. Ellos llegaron a este país y entonces mi mamá, a los 16 años, conoce a mi papá. Mi papá también era cubano y él era un poco mayor que ella y se juntaron y a los 16 años él le pidió la mano a mi mamá Wow. y se casaron. That's Mi mamá very con young. 16 años. That's crazy. Yeah, so él agarró a mi mamá desde la escuela, o sea, yo creo que estaba como en 9º o 10º grado y se casaron y mi mamá a esa edad se fue de la casa y a vivir con mi papá de una That's vez. crazy. Very Yeah. young. Yeah, right away. ¿Eso fue en qué año más o menos, tú crees? Eso tiene que haber sido como en el 75 más o menos, porque yo nací en el 78. Wow, but 16, that's crazy. Sí. 16 years old, okay. ¿Y Sí. naciste en la parte glamurosa de Miami? No glamurosa. O sea, mi papá vivía pegadito a Coral Gables, pero no en Coral Gables, pegadito a Casolas. Everybody know Casolas? All right, good pizza. Entonces, sí, yo nací ahí pegadito, pero el caso es que o sea, yo nazco y más o menos como al año más o menos, mi mamá tenía 20 años, ellos se divorcian. So, ya desde el principio sucedió eso, entonces mi familia, mi mamá, mis abuelos son de Hialeah. Entonces me fui to my hood. To the hood, Hialeah on the Hialeah representative. Any Hialeahans? Any Hialeahans? Oh, damn. All La One. esposa. All right, yeah. It's fitting, it's my wife. Necesitamos más cubanos, bro, for real. ¿No Cubans? ¿Cubanos? Ah, bueno, por lo Ok, menos. 3 cubanitos, está bien. Yeah, yeah. Pero no son de Hialeah, eso es cubano chiviado, porque... Sí. No, if you're from Kendall, forget eso it. es fancy Cuban, bro, porque... Yeah, that's fancy Cuban. ¿Cierto? Sigue. ¿Y entonces So, qué? entonces, sí, entonces ellos ya, cuando yo tenía 1 año, ya ellos se divorcian y yo puedo de alguna forma empezar a entender o percibir lo que es como que el abandono. Sentir como que hay algo diferente. Yo no sé en qué momento sucedió, pero yo me di cuenta que, pues, que el papá debería estar con la mamá y la mamá con el papá, que eso era como una unidad.
y yo me di cuenta que a mí me faltaba eso. Entonces, había momentos donde o mi mamá me estaba dejando en la casa de mi papá o mi papá en la casa de ella, y yo sentía como O sea, un like, dolor. basic divorce family, o sea, basic. Yeah, Un yeah. weekend en la casa de mi papá, un weekend en la casa de la mamá. Sí, sí, pero yo pienso que a veces a lo mejor, yo no sé, ya cuando uno es más grande como que uno lo entiende del todo, pero yo como que lo fui entendiendo de una forma emocional, y entonces yo me acuerdo que una vez parado delante de la casa de mi papá, yo le pregunté a los ¿Cuántos años dos, tenías? 3, 4, Tres. 3, 4 Joder, ok. años, y yo les pregunté, ¿por qué no pueden estar juntos? O sea, yo quiero que los dos estén juntos. Ay, de un bebecito, oh my God. Y ellos me dijeron, no se puede, no se puede, no podemos Dang estar it. juntos. Eso ya terminó y like, ¿Cómo le dices a un niño de 3 años eso? no, just like deal with it, like, just, like como niño no tienes otra alternativa, o Yeah. sea, te tienes que sujetar a la decisión que tomaron tus padres de separarse. Ok. So, it was rough. Y entonces, pues, yo crecí así, ¿no? En una casa, en otra casa, y entonces me acuerdo que yo era un niño más o menos como que solitario, to myself, muy callado. Y yo pienso que es por eso, ¿no? Porque ya había como que sufrido ese trauma. Y lo otro que pasaba es que se mudaban mucho. Mi mamá. Mi mamá, como estaba chiquita todavía, tenía 20 años y como That's un crazy. niño solo, Wow. entonces para ella era difícil cargar con un niño. Entonces había muchas etapas donde yo no podía vivir con mi mamá por problemas económicos. Ya más o menos a los 2, 3 años míos, ella se casa de nuevo, y ella duró con ese padrastro hasta los 9. Pero era una vida, como te digo, o sea, O sea, se volvió a casar. sí, ella se volvió a casar. Ok. Ella se casó 3 veces. Este fue el segundo Y la matrimonio. primera vez que se casó, ¿cuántos años tenías? La segunda vez. La primera vez que fue con mi papá. No, ok, sí, la segunda Sí, con el tenía como padrastro. 2, 3 años por ahí. Ok. Y entonces era difícil porque él no estaba bien financieramente, o sea, él sufría económicamente, y mi mamá no tenía educación, nunca tenía trabajos buenos, y vivíamos en un lugar bien feo. Y en ese lugar se trataban de meter en la casa a cada rato, al carro a robar. ¿A lo bien? Y, Wow. y él manejaba taxi de noche, entonces yo me pasaba la noche con mi mamá en la casa solo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que se trataron de meter y mi mamá me puso contra la pared en una esquinita, y yo estaba atrás de ella y ella estaba alante de mí con un No cuchillo, way. mirándose si ¿Con un alguien viniera, y cuchillo? yo, sí, o sea, ella mirándose allá con un cuchillo y yo detrás de ella, protegiéndome. Oh my God. Pero así era, That's kind of. así pasaban muchas noches en esa Oh casa. my God. Y la casa se estaba cayendo a pedazos, tenía cucarachas, ratones. Y yo pasé mucho tiempo en esa casa. Entonces, por esos problemas económicos, mi mamá a veces decía, bueno, es mejor que se quede con la abuela, y me mandaba con mi abuela. En esa casa, cuando mi mamá se termina divorciando con él, en esa casa, em, nosotros nos fuimos, y como al año él vivía ahí todavía con los hermanos, y se metió un tipo a robar en la cocina, y el hermano fue a ver qué había y lo mataron. En esa misma casa él murió. ¿Y con tu papá? Cuando estabas donde tu papá, cómo era? Cuando estaba con mi papá, o sea, claro, la idea mía era que ir a donde mi papá era estar con mi papá, pero estar con mi papá nunca era eso, porque él primero que todo trabajaba demasiado. So, él salía, él era manager de una tienda, entonces él salía muy temprano en la mañana y volvía muy tarde en la noche. Y él con mi abuela, él le hizo un efficiency en la parte de atrás de la casa, y ella siempre vivió ahí hasta que se murió. Y cuando yo iba a la casa de él, yo no iba a la casa de él, yo iba a la casa de mi abuela. Él ya estaba casado de nuevo y tenía su esposa, entonces como que nos mantenían separados. Y cuando o sea, yo iba a la casa de mi abuela, estaba ahí, y en la noche él llegaba ya tarde y se sentaba conmigo y mirábamos televisión, no sé, 10, 15 minutos, el noticiero, se quedaba dormido y se iba para su lado de la casa, y yo me quedaba con Y mi tú abuela. solito. Wow, qué locura. Esa era la visita con mi papá, y eso era, o sea, yo me ¿Hasta qué veía edad estuviste así, en esas? siempre. Siempre fue así. O sea, la relación con mi papá mejoró ya yo siendo adulto, que yo lo confronto. Sí, 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 No, go ya, ahead. ya de I adulto. want to know the story in order, bro. Yeah. This is very crazy and interesting. Wow. Yeah. Viviendo en los slums de Miami, básicamente, Sí, desde chiquitico a los 3 años, entonces se divorcian tus papás, que pues es muy común en realidad.
pero pues ya le agregas todo ese tipo de inestabilidad, digamos. Y lo que yo he escuchado, yo no soy un psicólogo, pero lo que yo he escuchado es que cuando tú no le das estabilidad a los niños desde chiquitos, es como que lo peor que puedes hacer con un niño es no darle Sí. estabilidad de un tipo. Entonces, me causa mucha curiosidad saber, ya cuando vas creciendo en tu adolescencia, cómo te comenzó a afectar no tener, primero que todo, un papá y papá y mamá presente. Ujú. Y segundo, no tener estabilidad cuando entraste, digamos, a middle school, que ya uno es un humano, ya puede hacer decisiones solo. ¿Cómo fue ese periodo? Sí, yo antes de eso, que es muy importante porque es lo que en realidad empieza a despertar cosas que ya estaban ahí en la infancia, ¿no? Yo más o menos a los 5 años, por primera vez en la casa, en un colchón que había guardado, yo encontré una revista pornográfica a los 5 años. ¿Qué? Entonces yo vi esa revista, 5 years old. 5 years old, y yo vi esa revista y o sea, yo no sentí nada ¿No sexual. entendías nada? No entendía nada, pero me fijaba que las personas estaban desnudas y estaban en poses y desnudos y la gente no anda así. Normalmente, aquí hay algo Porque el raro. señor está... ¿Qué? Sí, o sea, yo como niño viendo eso por primera vez, uno no entiende por qué, pero lo vi. Entonces como que eso se quedó ahí guardado, stored. Ok. Y entonces como a los 9 años yo tenía a un primo y entonces ese primo ya me enseña lo que es pornografía por primera vez, o sea, en una película. Y entonces ya vi, o sea, ya Miércoles. empecé, like, you start connecting the dots, right? Pero, Y perdón, pero tú sí sabías que, o sea, con esa inocencia que tenías de no saber que era algo ni bueno ni malo, ¿había algo en ti que sí sabía que era algo que se debía ocultar? sí, yo sabía que, o sea, había como un tipo de morbo, porque yo después en otra casa, en esa casa fea, ahí yo encontré revistas escondidas, entonces yo las iba a ver y yo las abría y las miraba y yo como que curioso y Pero con ese sabían que no morbo. estaba bien. Sí, yo Desde estar sabía que no chiquito. estaba bien porque estaba escondido. Ok. Claro. Claro, Y es muy interesante porque siendo un niño y tú nos expresas que no sentiste realmente nada, no, pero sí, aunque no sentiste nada, sí sabías que, está escondido, entonces es algo que se hace escondido. Claro. sí. Y entonces, a través de ese mismo primo, pues yo también sufro abuso con él. Wow. Y pues obviamente eso es algo que te marca, ¿no? Por vida. Obvio, imagínate. Pero entonces ahí es, Que ahí es también donde... es demasiado común ese tipo Sí, de situación. exacto. Entonces ahí yo conozco en realidad qué es la sexualidad, por decirlo así, ¿no? Y ya entrando a lo que es el middle school, pues entonces ya yo entro a middle school y yo entro como siempre me he mudado, o sea, yo fui a 7 escuelas de elementary, a 3 de junior high y a 7 4 de high. elementaries? 7 elementaries, 3 junior highs, and 4 high schools. Oh my God. You So were always the new kid. I was always the new kid, so I was good at making friends. Oh my Antes God. de que entres a Sí, Merosco, sí. tenemos varias preguntas Ah, para ok, ti. ok. La primera es si tuviste a alguien con quien desahogarte durante tu infancia o si fuiste algún psicólogo alguna vez. No, nunca me llevaron. Yo creo que si se veían cucarachas en las paredes y se defendía con un cuchillo, no había plata como para un psicólogo. No había seguro. Bueno, no, yo tenía seguro con mi papá, pero no, nunca o sea, como que era muy, no sé, muy salvaje la cosa. No, ahí no, Imagínate, no, ¿no? no, o sea, Salvaje yo, es ponerlo mildly, bro. sí, pero sí, yo pudiera haber hablado con mi mamá, pudiera haber hablado con mis abuelos, pero ellos no tenían la educación, las herramientas. Además que tu mamá era una niña. Era una niña, entonces ellos no tenían no tenían una fuente de dónde sacar para darme a mí a comer algo que necesitaba, que de verdad necesitaba. Wow. So no, unfortunately, no. ¿Y cómo era tu relación? Hasta este entonces ya vives con tu primer padrastro. Ujú. ¿Cómo era tu relación con ese padrastro? Él era hasta donde podía un proveedor, pero sí abusaba de mi mamá físicamente. Yo vi a mi mamá siendo violada, so era difícil. Oh my God, dude. So, ¿Cuántos años The story tenías? starts getting cuando crazy. eso yo habré tenido como 7, 8 años. Brother, la ira y la impotencia tan berraca que uno debe sentir. Ujú. No Oh.
poder hacer nada siendo un Oh my niño. God. Let's move Sí, on. sí. O sea, no, That's tú eres un niño, tienes 7 años y ves que eso pasa y no puedes hacer nada. dang it. So school. Talk to me about how were you in school? No, More you're questions? good. All right, you Yeah. look like... ¿no? Es que algunas preguntas se adelantan, entonces no las voy a hacer porque se Ah, ok. adelantan mucho. Entonces, middle school, middle school. Yo voy a una escuela y yo de nuevo era el new kid en esa escuela. Claro. Y en el primer periodo me siento al lado de un muchacho y el muchacho es todo cool y está ahí hablando con todo el mundo y me habla a mí, hey, ¿cómo te llamas? No, yo Raúl, papá. Entonces empezamos una amistad y da la cosa que el hermano de él lo tengo en la próxima clase. Ay, sí, ay, yo soy el hermano de tal. Ah, ok, pum, me hago Mm. amigo de él. Y cuando voy el resto del día en todas las clases, el mismo muchacho, Te el tocaba en primero, el mismo me periodo. tocaba en every class. Oh, Tenía nice. y la cosa es que ese muchacho de la escuela que él venía era la mayoría que había pasado de ese elementary a ese middle school. Claro, Y ese middle school también tenía un elementary que todos que los estudiantes cerquita, pasaban. que eso se pasaban Claro, para claro. allá. Ok. Y este muchacho era el más popular de todos. Entonces Mm. yo, a través de él, entré al Cool Kids y a Oh, los wait, muchachos question. populares. Perdónate, paro. Yo estoy haciendo la matemática en mi cabeza. Casa inestable, papás divorciados, abuso verbal, físico. Me imagino que tú estabas buscando algo todo el tiempo, pues en el colegio, porque yo pienso de mí mismo y yo pienso que uno siempre está tratando de buscar como que hacer amigos para pertenecer a algo. Claro. Entonces, cuando me dices que este man como que te cogió de panita y le caíste bien y que te volviste bueno haciendo amigos porque siempre eras el chino nuevo, Sí. entonces te volviste amigo de este man. Exacto. Exacto. Y entonces sí, claro, uno siempre, bueno, yo, claro, mirando, ¿no? Hacia atrás, yo buscaba siempre uno busca esa aceptación, yo buscaba la aceptación porque, bueno, tantas veces en mi vida Imagínate. el rechazo, ¿cierto? Y bueno, caigo de amistad con él y en ese ambiente ahí en Hialeah y en esa escuela se movía mucho el ambiente sexual. Y ya con todo lo que yo había vivido, yo Mm, quería explorar y quería ver y eso claro, estaba imagínate. muy disponible. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás en Merosco? O sea, como 12, 13 años. Sí, como a los 12 más o menos uno entra. Y hay Pero sí, muchas preguntas sobre el abuso, porque creo que es algo que muchas personas han pasado. Ujú, claro. Entonces, perdón, vamos a reparar un poco en eso. Primero ok. que todo, ¿cuántos años tenías cuando fuiste abusado? 9. 9. ¿Y pudiste hablar con alguien o te callaste? Me lo callé porque yo siempre sentí que si lo hablaba iba a causar un problema y yo siempre quería pasar como que de agache. En todas las situaciones yo iba a una casa y mi mamá, hey, calladito, no hables porque, you know. Y yo era el niño bueno, yo llegaba a la casa y me O sentaba. sea, tú eres tímido Sí, sí, o sea, por y naturaleza callado. sí. Sí, esa es mi naturaleza. Es tímido Oh, y callado. Pero te quedaste callado porque sentiste algún nivel de culpa o complicidad o porque no querías ser un problema. No quería ser un problema. No, yo no sentí, yo imagínate. sentía que eso estaba malo, o sea, no había nada, o sea, para mí en esa situación no había nada bueno. No, o sea, yo no fui, ay, yo fui cómplice, yo hice, o sea, ese no fue mi trauma fue que sí, yo sentí que fui Pero, abusado. ¿será que a esa edad uno ya tiene la conciencia de como que mi mamá y mi papá ya tienen suficientes problemas? Pues Sí, ¿Seré en el yo? caso es eso, de Raúl, claro, obviamente, ya el claro, man veía a entonces, la mamá siendo maltratada, ¿qué le va a decir? Mami, para sumarte al problema en el que yeah, estás en este momento, we had another problem. yo creo que tú quieres era también protegerla a ella de no tener que estar Sí. lidiando también con esas situaciones y no quieras ponerle más problema del que ya tenía. Claro, no. Cada vez que mi mamá traía a un hombre nuevo, yo quería caerle bien y que me amara porque yo decía, bueno, si yo me porto bien, yo no quiero ser tropiezo para que mi mamá pueda ser amada y tener una relación. Mm, I wanna be a good boy, and that way, like, she'll have a good relationship. ok. Yeah. Y de resto, hay varias preguntas, pero tu relación con tu mamá era relativamente buena fuera Sí, de eso. sí, fuera de eso, mi Cercano. mamá, sí, ella me amaba y me trataba de consentir, pero de nuevo, she was handicapped. Sí. Y era muy difícil, entonces ella, claro, o sea, una muchacha joven en Miami en los 80s, Wow. o sea, ella quería estar en el mundo de Miami también. También, claro. Entonces, cuando ella no podía y se le hacía difícil, pues me iba con mis abuelos de nuevo. Mm,
Bueno, entonces te volviste pana de este mancito en el colegio. Sí, entonces ahí empezó toda la parte sexual y entonces me metí en todo ese mundo y en ese tiempo conocí a una muchacha y estuve en una relación con una muchacha como por 3 años En middle school. en middle school. Ok. Y me pasé para la escuela de ella y Yo después... no, perdonen que les interrumpa, pero yo creo que hay muchas personas acá como yo que se vinieron ya medio viejitos y en nuestros países, en Venezuela, Colombia, no sé si en Cuba no se maneja middle school, se maneja primaria y secundaria. Entonces es para que Ah. tengan idea más o menos que middle school estamos hablando de Sexto. sexto, séptimo y octavo. 11 a 13, 14 años. Sí, en ese tiempo era 7, 8 y 9. En ese tiempo. Pero sí, Entonces Ah, ya high ok. school es de 9 para arriba, para que Ujú. tenga más o menos una Y conciencia. preciso, entonces tenés básicamente una relación con esta novia por 3 años. So basically all middle school, like a middle school girlfriend. Sí, en middle school and part of high school. Like half middle school, half high school almost. Oh. Y lo que pasa es que entonces yo creé una rutina. Y yo entonces iba a su casa los jueves, los domingos, y empecé a hacer bien en la escuela. Tenía honor roll, AP, Wow. y tenía como que mi mundo ya estaba planeado. Yo voy a la escuela, voy a ser físico, y voy a esta universidad, y tengo buenos grados, y esta mujer va a ser mi esposa. Claro, Pienso el yo en algún niñito que momento, no ¿no? tuvo la estabilidad de chiquito con sus papás, como que tú de pronto llegaste, oh, ya con esta niña Claro. a los 13 años, ya yo tengo la estabilidad que nunca tuve, pensaste. Claro, sí, o sea, eso hasta ese tiempo había sido como que lo más estable que había tenido. Y entonces yo, o sea, tuvimos esa relación y un día, de la nada, me llama y me dice, hey, terminamos. Y Oh yo, my God. jajaja, like, this is a joke, like, what? Side question. ¿Te llamó por landline? Yeah, there's a landline, Yeah. at my job. She called I called her. Yo la llamé a ella, yo estaba en el trabajo y la llamé desde un teléfono del trabajo. Sí, claro, no tenía celular. Yo tuve celular, yo agarré un celular como a los 3, 4 años que salieron. O sea, no, ya estaba el brick, ¿no? Ya estaba el De los break. drug dealers. Claro. Pero, Sí, no, pero digo que uno, o sea, un I had a peladito, beeper. un peladito como tú, un muchachito, no podía comprar un teléfono porque en esa época los teléfonos eran algo, it was something new. sí. Ya, mi mamá se había vuelto a casar con un cubano que era narcotraficante. Entonces, nosotros, Casually throws it in there. sí, it's the full Miami experience, man. For real. No, pero Era colombiano. ¿cuántos No, años cubano. tenías? Ah, Cubano, pero tenía tratos con los colombianos, obvio. obvio, Para que vean que no era colombiano. obvio. Y entonces, vamos de mal en peor, bro. Yo pensé que ya vamos a comenzar en la parte The linda. silver lining, no. Oh, God. There's okay. a lot more to the silver lining. Ay, bueno, y entonces estás, pero espérate, primero quiero, o sea, llamaste a la novia, una nodes, llamas a la novia de ¿dónde estabas trabajando? En una tienda, digamos, como JCPenney's. Ok. Bien parecida. Es que me gusta pintarme el picture, ok. Un JCPenney, cuando existían JCPenney's, Yeah, estás ahí vestidito bien, Yeah, regular. un suétercito y un jean, Yeah. Typical, like, un department store. un polo. Yeah, associate. Ok, pum, tú llamas a tu novia, what's up, baby? Yeah, hey, what's going on? Y es más, eso creo que era como un sábado. Y yo, ay, mira que voy a tu casa para almorzar. Random, ¿no? Porque Ajá. acuérdate, jueves, domingo, Claro. right? Y Ajá. no, mira, no, que te quería decir que ya terminamos. Y te llevabas 3 años. 3 años. De la nada. Y Women are ruthless, dude. sí, ella había pasado unos días en la casa de una amiga y le dijeron, no, bueno, me imagino, ¿no? No, mira, ya, o sea, déjalo porque... La amiga, siempre la amiga. Es la amiga, Uy, siempre. It's always the friend, bro. It's the the friends. jealous friend. The jealous friend. Well, no, entonces la realidad es esta. Yo era el jealous boyfriend. Oh. Y entonces como yo... Obvio. It all adds up. Abuso en la casa. Imagínate, debería ser un controlador ni el berraco. Exactamente. Oh my God. Y entonces ok. ella, ay, no, que quiero ir a... no, está loca, para allá no vas. Ay, no, que quiero ser cheerleader. Y yo, ¿qué cheerleader? ¿Para qué? No la dejabas. Hell no. Wow. Ok, that's crazy. Claro, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí. Entonces, claro, ella, no, en high school y con sus amigas quería tener el high school experience. Y yo Obvio. estaba como que aguantándola de que tuviera esa experiencia. Porque ya estaban entrando, ya iban a entrar a noveno. Entonces ella ya estaba viendo todo el panorama. No, aquí ya estábamos en 11avo.
Ah, ya estamos en onceavo. We're in 11th. Tuvieron todo el bachillerato juntos. Oh Yeah, my this is God. 11th grade y ahora a ella la tengo en todos mis periodos. ¿Y cómo fue esa ruptura? Oh my God, Horrible, dude. horrible, porque yo llegaba a un periodo y andaba con un tipo y en el otro con otro tipo y en el otro con otro La tipo. vieja. Sí. Estamos Uish. hablando del corazoncito de un Mi adolescente. corazoncito. My God. O sea, véanlo de esta manera. O sea, es No, un adolescente no, es una locura. con la primera ruptura. Yo creo que todos hemos estado en esa situación. Pero en tu caso, que es tan especial, esa ruptura y ese, como que ese dolor tan profundo, ¿a qué te llevó? Pues ese mismo grupo de amigos todavía estaban ahí, como que no andaba tanto con ellos porque tenía como que mi vida organizada y ellos ya desde los 13 años ya ellos estaban metiendo drogas. Y yo no había... Pero metiendo qué? A los 13, marihuana. marihuana, ya seguro 14 y 15, cocaína. ¿Qué? Sí, claro. Es que en esa época era mucho más fácil. Aquí en Miami la cocaína era mucho más común, ¿verdad? Yo no sé, Pues bueno, los yo no sé cómo es los ahora, caleños pero yo creo que en Miami la cocaína siempre ha sido muy común, Ok. desde los 80, Easy to que eso get, empezó. basically. ¿Ah? Porque a los 14 coger cocaína no es algo tan fácil, pero en ese tiempo sí. No, sí, porque ya, o sea, cuando tú conoces a un dealer, o sea, y te metes a ese mundo, tú empiezas a saber quién tiene qué, a dónde ir. Ok. Entonces, Pero nos quedamos con que la última casa y el último hogar donde viviste eran cucarachas, Ujú. ratas, y luego ya con Sí, No, un claro. narcotraficante. Ahora una pausa con lo de tu novia, el narcotraficante stepfather. no, What happened with that o sea, yo cuando mi mamá se divorcia del que estuve hasta los 9, ella se junta con este a los 11 y entonces yo viví como los Dark Ages, de los 9 a los 11, porque ahí sí me fui a vivir con mis abuelos, like, full time. Maternos. Full time. Abuelos maternos. Yeah, de este lado. That's nuts. Y entonces, claro, entonces yo veía a mi mamá muy esporádicamente, entonces ella venía a veces en la noche y se acostaba conmigo y entonces yo despertaba y no estaba ahí. Ush. So, siempre ese sentimiento, ¿no? Oh my God. Y cuando ya conocí a este tipo, claro, o sea, nos vamos, compran una casa, me mudo con ellos y lo que El mantenía quisiera, platica. lo que yo quisiera lo tenía. My Entonces, God. como que chévere, ¿no? Eso también obviamente me ayuda cuando voy a la escuela porque me he visto The new bien. kicks. Yeah, everything. I had everything. So, I had the beeper with the gold chain. And No way. A beeper with a gold chain? Yeah, it's very I've never cliché. heard of that in my A life. beaver, para los que no saben, es Google como, it. Google el it. tank top, como el tank top que tiene Dean. It's very No. famous. she Number said one a search tonight on beeper. Google. What is a beeper? Oh, a beeper. I understood a beeper. beater. A No. beeper. A beeper. Do you know what a beeper is, Juli? A beeper? No, I don't. You don't know what a beeper is? Of course I do. So, un beeper. I never seen one in Mira, real life though. Mira, antes de los celulares uno tenía un beeper y lo que pasaba es tú llamabas a ese número y en ese número de teléfono tú mandabas un mensaje de texto y ese mensaje de texto era solamente numérico. Entonces tú ponías tu número de teléfono y la persona sabía que te tenía que llamar. Entonces la gente se inventaban códigos y ponían los números al revés y ponían hello A mí los o pastores, 143. porque yo también preguntando, pastor, ¿cómo es? Le preguntan, porque sabes que los pastores siempre son ustedes jóvenes. Antes existía algo llamado el teléfono. Pero entonces el beeper, yo sí no lo conocía. Entonces me dicen, no, que tienes que llamar y decir, quiero llamar a como que a un customer service. Tú llamas y hacía pip. Y entonces ahí tú ponías el número Bueno. y él te grababa ese número. Entonces a ti te salía en el beeper el Ah. número de teléfono tuyo. Cuando yo era tengo que chiquito, llamar a David. Mi mamá estaba en el Congreso, era para el beeper, ¿no? Entonces yo, mami, que me traigas papitas de limón. Entonces yo llamaba y una señora contestaba, hola, sí, ¿cómo está? ¿Cuál mensaje quiere dejar? Eso. Mami, esos son los tráeme avanzados. papitas de limón. I'm like, ok, ¿algo más, señor? No, eso es todo. Yo, and it was hilarious. Entonces me imagino que le llegaba ella, imagino la risa de este chino que está llamando Papitas para de esto. limón, Pero sí, Davidcito. entonces el beeper con el gold chain, ya tenías plática en el colegio. Sí. Y entonces, ok, explícame el vibe del colegio, de tus amigos, de tu grupo, your chilling squad. No, ese vibe era, o sea, el típico cool kid crowd, ¿no? O sea, como te digo, todo era sex, this girl, Sexo, the other girl. drogas. No, todavía, yo Pero hasta ellos ese no punto, hacían drogas. en ese momento no, o sea, yo en ese tiempo era solamente eso, entonces en el tiempo que yo estoy con esa muchacha, yo como que me aparto de ellos un poco, la vida de ellos sigue y sí, ahí empiezan de todo.
Claro, es que la Oh. vida con la novia fue una falsa estabilidad, fue hasta Sí. la ruptura que te dio tan duro que entonces ya, me pongo al día con mis amigos con el tema de las Claro, drogas. claro. Entonces, ¡pum! Yo caigo de nuevo en ese friend group y yo demoro un tiempo, o sea, yo creo que demoro como un año más o menos antes de empezar a consumir drogas. Porque yo como que, ay, sí, que me dijeron que está mal o que en la escuela, DARE o lo que sea, entonces yo como Pero que me espérate, demoré. Yo me empecé parece como a muy los, loco que con un padrastro drug dealer, con el tipo de vida que tenías, y a esa edad, no, ¿a qué edad ya no habías probado droga? ¿Hasta qué edad? yo diría que 11th a los grade? 16, 17 más o menos. You still hadn't tried at I 16? had it. No. Yeah, I was like maybe late 16, Not even 17. weed? No, nada. ¿En Nada. serio? Nada, o sea, obviamente, Wow, pero qué locura, porque with that, growing up in that situation with the accessibility for it, claro. cualquiera hubiera pensado que ya estuvieras metido en eso. Claro, porque la mayoría, o sea, esos amigos, ese muchacho con que yo me hice amigos, el papá también era narcotraficante. Y se volvieron amigos con mi padrastro. So, ellos eran best friends y... Y Oh con tu my God. padrastro, ¿cómo se quedó con tu mamá hasta por No, siempre o no, cómo terminó él eso? se quedó con ella como hasta que yo tenía 18 y él también le pegaba. Pero claro, cuando yo estaba más chiquito no podía hacer nada, pero claro, ya la última vez que lo fue a hacer, que yo tenía como 17 años, ya yo estaba normal, ¿no? En mi estatura. Y yo Wow. yo me la enfrenté y le dije Al que narco. sí. Uy, ese man andaba armado. Sí, no, él hasta cierto punto en su mente, ¿no? Y en su forma, él me quería, él no me, él me vio y se calmó. Pero el tipo Wow. el tipo era una bestia, el Sí, tipo, pero te hubiera podido matar. no, claro, yo vi lo que él le hizo, lo que le decía a las personas, por nada, que se peleaba con ellos y los destrozaba. O sea, O sea que en ese momento un angelito le dijo, en ese momento de ira fue un ángel que te salvó de no sí, ser, no, él me hubiera matado. te hubiera matado. Fácil, Fácil. fácil. Él tenía una ira, él tenía un problema con alguien y empezaba a dar golpes y si tú no lo quitabas de encima de esa persona, él lo mataba. Yo he conocido gente así, men. Sí. Eso es una locura. Sí, no, hasta ellos se ponen en negro Sí, ven ven hasta que la rojo, persona no negro. está muerta y siguen, está muerta y le siguen dando. Es una Exacto, locura. exacto, sí era él. Wow. Y entonces te dejó la novia, estás en high school. Sí, me deja la novia, estoy en high school y ahí me vuelvo a mi grupo de amistades y ando en la inmunda, ando deprimido y entonces también me hago, o sea, varios de los amigos de ese grupo también terminan con sus novias, lo mismo, entonces andamos por la escuela viendo a quién matar, que nos mire mal o lo que sea, porque Andaban en la mala. sí, y entonces lo que empezamos a hacer fue que no íbamos a la escuela. Entonces yo me empecé a cambiar de una escuela para otra escuela, viendo a ver qué hacía y al final un muchacho de Honor Roll, AP, con ya todo solucionado en mi vida, me Wow. salgo de la escuela. Yo no me gradué. You dropped out. I dropped out. Wow, that's crazy. I dropped out. ¿Y en qué momento entonces, porque tú comentaste ahorita que entonces ya con el tema volviendo al tema de las drogas, tú probaste, ¿qué fue lo primero que probaste? Y de ahí, ¿qué Sí. fue lo siguiente? Sí, yo en ese grupo ya ellos sabían, porque había pasado tanto tiempo y ellos llevaban consumiendo droga tantos años, que Entonces cuando... 14, man. Sí, y entonces ya yo en ese grupo, ellos salíamos a un lugar y siempre iban a fumar. Eso era el plan, era ir a fumar a algún lugar para empezar, ¿no? Y después hacíamos cualquier bobería. Claro. Pero al principio siempre era fumar y entonces, claro, el círculo típico, ¿no? Todo el mundo pasando. Y entonces ellos, cuando llegaba a mí, ellos se lo pasaban a la próxima persona. Y ellos sabían que yo no fumaba y no me, Que tú ay, no que tienes estabas. que fumar, que... No, o sea, ya ellos sabían que yo no fumaba. Y un ¿Te día me lo... respetaban eso? Sí, respetaban eso. Y un día me lo iban a pasar y yo, no, espérate. Y lo agarré y ahí fumé por primera vez. Y ese es el famoso gateway drug. Porque la gente piensa que ay, sí, yo abro esta puerta y yo empiezo a fumar marihuana y es fácil, ¿cierto? Y a veces esa puerta de la marihuana es una puerta a lo mejor fácil, pero lo que sucede y lo que yo he entendido es que ya es una línea. Ya tú cruzas una línea y después que cuando ya tú estás de este lado de la línea, ya como que todo lo que hay de este lado enfrente como que es lícito. Y ya es mucho más fácil ceder a hacer otras cosas. Y ese fue el caso mío. Claro, porque tú pasaste, no, yo no hago drogas, no lo mío, lo respeto, pero no lo mío, allá a probar, y entonces ya ese bloque mental ya no existe. Entonces, Sí. all bets are off.
Sí, y no es como que, porque a mí en realidad no me llamaba mucho la atención la marihuana. So, no es eso, es que tú cruzas una línea. Pero Una por, línea, pero ¿por qué lo hiciste? Por qué hiciste así? obviamente en ese momento uno no sabe por qué lo hace, ¿cierto? Pero yo miro hacia atrás y yo tenía un vacío, yo estaba deprimido. Y yo dije, como que son esas cosas que tú dices, bueno, qué tengo para perder? Mm. What do I have to lose? Like whatever. Entonces, Sí, porque no fue por influencia, no fue por ni por influencia. presión. No, pero estaba en esa compañía, estaba en that company, con esa Hay gente. una pregunta interesante, sin delatarnos mucho, porque sabemos que si estás aquí es porque ya sí, pero hasta este momento, ¿alguien te habló de Dios? No, hasta ese momento. No, No, nunca no, habías escuchado de Dios. espera. Sí. No. Yo estaba en high school Mm. y I was still a good boy, right? Ok. Y estoy So, sentado, 16, 15. sí, como 15, 16 por ahí. Ok. Y estoy sentado y hay un muchacho detrás de mí. Y el muchacho le está predicando a otra persona. Y le está diciendo, no, porque es que mira, yo quiero que tú sepas algo, que a nosotros nos han enseñado un Jesús que es diferente a cómo es Jesús. Porque tú entras en la iglesia católica y Jesús está en la cruz. Y tú solo habías ido a la iglesia católica. Claro, o sea, hasta mi ahora. familia es católica. Era, Cubano es católico. Claro. ajá. Y entonces le dice al muchacho, pero Jesús no está en la cruz. Y yo, ¿cómo que Jesús no está en la cruz? ¿Cómo así? ¿Cómo así si yo voy a la iglesia, aquí a la Exacto. iglesia, aquí a la 114 en la trompa, aquí lo veo ahí Exacto. colgado? Y entonces dice, no, Jesús no está en la cruz, Jesús está vivo. Y yo como que, miércoles, Jesús está vivo. Sí. Pero Tú ahí estabas como sapeando, como Sí, que sí, escuchando sí. y estabas súper metido en la ellos ahí atrás conversación. teniendo la Oh, conversación. Jesús está vivo. That's news to me. Exactly. Pero ahí quedó la cosa, como que quedó la semillita. Nadie en ningún momento me predicó, o sea, yo como que eso se me quedó ahí grabado, Ok. hasta ahí. Y entonces un momento, ya un poquito adelantándonos ya Ujú. con el tema, ya tienes 18, ya estás en el mundo de las drogas, ya, pues me imagino que ya has probado muchas otras cosas más a ese punto, aparte de la marihuana, y ¿qué sigue de ahí? ¿Qué Bueno, sigue? lo que pasa es que, como te digo, o sea, yo cedí y yo crucé esa línea y ya después de ahí yo era como yo no tenía frenos. Y yo probé cocaína, probé heroína, probé crack, o sea, nunca me la ¿Crack? inyecté, crack. Miércoles. Sí, lo que hacían ellos, ellos agarraban o la cocaína y la metían en la marihuana para fumarla así, pero la gente que se bajaba a comprar la droga, porque yo nunca me bajaba, entonces una vez o unas cuantas veces agarraron y en vez de hacerlo con cocaína lo hicieron con crack, que es parecido, pero es otra cosa. Y entonces ahí en ese momento lo fumé así de esa forma y yo no, o sea, yo no paraba. Hasta el punto que O sea, tienes una personalidad activa. ¿Perdón? Eres adictivo. Sí, o sea, sí, se puede decir, sí, claro. Y lo que pasa es que después también en un tiempo, en un momento, me paran los policías y ven que tengo drogas encima porque andaba con mis amigos y me llevan preso. Oh. So, caigo preso. A los 18, casi acabadito de cumplir 18. En la O sea peor que cárcel no de te Miami. juzgaron como menor, En Miami-Dade. ya en como County. adulto. Sí, claro, Oh como my adulto. God, qué Como mandar de adulto. mal. Gracias a Dios salí con un programa, pero bueno, el punto es que ahí, o sea, inclusive estuve un año sin consumir drogas, terminó el año, me gradué del curso, ¡pum! A la semana siguiente, droga de nuevo. No, De my nuevo, God. party. Con los amigos. Hey, Exacto, I'm con los out, amigos. bro. Entonces, claro, en ese tiempo ya me meto a todo el party scene de Miami, promoting. Estábamos con un grupo de gente que hacían fiestas aquí en Miami que se llamaban los Space Cadets. Space Cadets? The That Space sounds Cadets. so lame. Yeah, it sounds lame. Yeah. Y lo que eran raves. Era cuando Oh. todavía los raves eran underground. No había salido Space. Todavía no había salido way. Ultra. ¿No existía Ultra ni Space? No, nosotros estrenamos Ultra, O sea, Space. ustedes son los pioneros del Sí. rave Pero tú and estuviste the el día que EDM abrieron Space. O sea, nosotros no, pero sí, nosotros O estuvimos sea, ahí cuando pero abrieron you guys are Space. like- yo me vi un documentario porque I used to love EDM Ajá. when I was in high school. That's all I Pero listened to. me vi un documentario de los pioneros y donde estaban, y comenzó en Miami, Ujú. el rave comenzó en Miami porque pues aquí es lo más duro. Ahí estaba Raúl metido. Ahí Sí, estaba I'm ese man probably seguro there. en un video de esos. I'm probably there. Con los
Ujú. Sí. Y A mí siempre me ha llamado la atención porque cuando yo estuve recién llegada aquí, pues yo llegué de 18, 19, digamos que estaba en ese mundo y el tema de los promotores es algo que se escucha mucho, ¿no? Sobre todo entre mujeres. No, que como los promotores buscan mujeres, es como que una cosa que, un gancho, ¿no? ujú. ¿Cómo se vivió eso en tu época? Sí, siempre es igual. O sea, obviamente la gente quiere agarrar mujeres porque mientras más mujeres tengas en una discoteca, más vas a jalar a los hombres. Tú llegabas a una discoteca, un hombre, no sé cómo es ahora, pero en ese tiempo tú llegabas a la discoteca, un hombre solo, y como tú no existes. ¿Qué es aquí, brother? You doing here? You don't exist. Entonces, claro, tenías que llegar uno como con 5 mujeres para poder Wow. Pero al entrar. final del día no eran un interés en que la mujer la pasara bien ni nada, sino al final del día era No, un es un objeto. negocio, era para poder vender las drogas, Es era un para objeto. poder... Wow. Exacto. Sí, y entonces a través de eso yo también empiezo a entrar en ese negocio porque como tenía la accesibilidad de tener a gente que estaba ahí consumiendo droga y yo también las estaba consumiendo, que ahí empecé a hacer mucho éxtasis, mucho ácido y los mezclaba los Oh dos. my God. Entonces lo que nosotros hacíamos, que yo O sea, tenía tú un... estás vivo de milagro. Sí, sí, yo tenía un socio y entonces lo que hacíamos es que sabíamos, hey, hasta las 12, 1 de la mañana vendemos. Y digamos que estábamos ahí trabajando, entonces vendíamos como por 4 horas 300 pastillas la hora, Ush. cada hora. Y decíamos, bueno, ya terminamos, guardamos todo el dinero, todas las pastillas y ya empezamos a consumir de ahí en adelante, ¿no? Y Raúl, Y y un fast forward ya, digamos que take me to the deep end of this whole scene de drogas, fiesta, promotor. O sea, yeah, estás so, básicamente fundando lo que es ahora la vida nocturna en Miami. Tú estabas ahí fundando todo lo que ahora literalmente pasa aquí yeah. en todo Miami. ¿Cuál fue el end de eso? ¿Cómo terminó eso? So the deep end of that is, so yo llegué a un punto donde ya para consumir, yo decía, bueno, si vamos a hacerlo hoy, entonces empezamos masticando 3 y terminaba la noche consumiendo 13, 14 pastillas ¿Qué en una noche, pasa? Ush, 13, 14 brother. en una noche, My God. con ácido, Con ácido. con ácido, Oh my God. Estás aquí, milagro, brother. exacto. Es Y en qué momento, o sea, ya entonces estamos hablando de que ya tendrías, ¿cuánto? 23, 24 años, Tenía como 21 años, 21. como ¿En qué 21. momento ya comienzas tú a darte cuenta o cómo fue el momento que tú dices estoy vacío? ¿O cómo es que llegas a la iglesia por No, primera es vez? que, bueno, antes de eso, yo siempre, o sea, yo, claro, siempre tratando de llenar ese vacío, ¿no? Entonces, en ese momento llega mi esposa y yo la veo a ella en una de esas fiestas y yo ya la conocía, yo la conocía a ella de middle school. ella también Entonces, está. exacto, ella estaba, Let me imagine her. Okay. yeah, I can remember her. For real? Of course, I can remember her. Nice. Le imagino. Sí, entonces yo ese día la veo en esas fiestas que nosotros promovíamos, los Full Moon Parties, y la veo a ella ahí y le digo, ay, emperatriz. Y me dice, sí, sí, ¿te acuerdas de mí? Me dice, sí, sí, claro, me acuerdo de ti. Y yo estaba más drogado. Y entonces, can I get your number? Y me dice, yeah, here, have my number. Y entonces yo me despierto el próximo día y yo, miércoles, yo vi a emperatriz. Pero yo sentí esa noche cuando yo la vi que iba a ser mi esposa. Estaba como linda. Sí, sí, estaba linda. Está linda. Hay muchas preguntas sobre las drogas, no podemos hacerlas todas, Una, que estamos cortos de tiempo. pero la que se repite mucho es, did you ever overdose or did anybody you did drugs with ever overdose? Yes, sí, yo estuve con personas en sobredosis varias veces. Yo vi, o sea, y en ultra, claro, cuando tú vas caminando por ultra, tú vas ahí, pa, uno se cae en sobredosis, pa, otro se cae en sobredosis. Eso es normal. Pero Ultra. en ultra, Uf. yo estuve como que en una mini sobredosis en un rave por allá en Melbourne, Una mini sobredosis. una mini sobredosis, porque desperté, o sea, sin que me hubieran llevado al hospital, pero nadie me podía llevar al hospital porque yo creo que todo el mundo en la van estaba en sobredosis. Entonces, the blind leading the blind. He's overdosing. What do we do? Exacto, entonces no había quien me ayudara. Pero sí, muchas veces yo vi mucha gente en sobredosis, amigos míos en sobredosis. Bueno, entonces conoces a Emperatriz. La conozco a ella y ella me dice, entonces empezamos a salir. Bueno, yo no la llamo y entonces nos vemos como que al mes. Yo tenía pena de llamarla porque estaba muy mal. Entonces ella me ve en otra fiesta como al mes y yo, hey, ¿qué pasó?
Y yo, no, es que me da una pena. Entonces, cuando le muestro el número de teléfono, no era el correcto igual. No pudiera haberla llamado. Te lo dio Tan mal. drogado. No, tan It was the drogado wrong number. estaba. I got the wrong number. What is your number She's again? like, that's not even my number, bro. It's not even my number. So, bueno, el caso es que ella ve la vida esa y ella ve cómo ando yo en esas fiestas y me dice, oye, esto está peligroso, o sea, esto va a terminar mal. Entre vendiendo y consumiendo, te vas a morir o te van a arrestar, o sea, esto no termina bien. Y yo como que la escuché y empecé como que a salir de eso, ¿no? Nosotros nos juntamos y como que formalizamos la cosa en un par de años, nos casamos y claro, el matrimonio, como en muchos, ¿no? Empieza como que las cosas no ir bien, los problemas normales, ¿no? Y uno se empieza como que a distanciar, ¿right? Y entonces teníamos el problema típico que la gente tiene en su casa, ¿no? Que everything becomes normal, everything becomes... Claro, porque era un matrimonio donde no estaba Dios, era un No, nada, matrimonio nada, era un típico matrimonio del del mundo. mundo y yo No era... estaba Dios, estaba el ácido. Sí, sí. Claro, no, ya nos habíamos, La o rumba. sea, nos habíamos calmado y entonces nosotros consumíamos, digamos que una vez al año, 2 veces al año, Pero juntos. sí, juntos. Oh, Juntos nos metíamos. aniversario, Pepita. Exactly. Exactly. Sí, literally. Literally, it was like that. Me imagino. It was literally. Like, You know. Y entonces ya yo tengo como 25 años, 26 años y yo empiezo, yo me meto al mundo del real estate y empiezo a conocer a través del primo de ella, conozco personas de la iglesia. Y me dicen, ay, no, mira, que deberías de ir a la iglesia, le vendí la casa a alguien que viene acá. Y entonces me dijeron, ay, sí, pero tienes que venir a la iglesia. Entonces, pum, voy un día al hotel y me parece ¿En el chévere. hotel? En el hotel, no kidding. ya. Okay, that's Sí. awesome. Sí, yo llego un día al hotel. O sea, y- la iglesia... Ajá, exacto, ¿qué es el hotel? Sí, sí, sí. Ah, el hotel fue el primer estuvimos ahí un par de meses Ujú. porque no había templo. Esto que ustedes ven aquí, esto es algo huge for us, no sé si entienden, Sí, sí. porque comenzamos en un hotel. Entonces, la gente que llegó al hotel, de verdad que está aquí todavía, es como que, wow, estuvo desde el hotel. Entonces, Ujú. que llegaste al hotel y esta semana hablar, Sí, llego al hotel y, ay, no, que sí, que estuvimos de retiro y le robaron la comida a David, a Cabrera. nice. Y bueno, el caso, yo llego y claro, yo llego solo porque en ese tiempo mi esposa no quería nada con la iglesia. Oh. Yo llego y nada, me parece chévere, pero no vuelvo. Y después de eso, mi mamá empieza a ir a una iglesia y a mí no me parece como que es sano. Y entonces yo le digo, mami, mira, hay una gente súper chévere. Yo fui a la iglesia de ellos una vez, ¿por qué no vas? Me parece que son gente buena, Todo bien. good people. Y nada, llego a la oficina ese día y me dicen, ay, no, con la persona que se iban a ver no está, mírate ahí, que ahí hay un pastor en esa oficina. Y llego ahí a la oficina del pastor Jonathan. Y llego ahí a esa oficina y eso fue boom, 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 boom. Trácate, trácate, trácate. Why you guys laugh? So yo en ese tiempo, mi mamá se queda ese día era el primer día de la primera promoción del taller del maestro. Wow. Ese lunes. Crazy. Eso era todos los lunes. Y mi mamá se queda el mismo día. Y entonces yo Wow. empiezo a venir los sábados y entonces yo me junto con Pastor Jonathan, soy el primer discípulo de él aquí en Miami. Él se viene allá de Colombia Wow. y empezamos a caminar juntos. Pero bueno, yo empiezo a caminar junto con él, con la iglesia, todo. Y yo yendo a la iglesia y mi esposa no. Y yo, no, que baby, que venga a la iglesia. Wow. No me hables de eso, yo no quiero saber de iglesia. No, que sí, nada. Entonces yo empecé taller, grupo, y entonces yo No tenía mi way. manual del taller y leía la Biblia. Entonces mi esposa me preguntaba, yo llegaba a la casa y me preguntaba, ¿qué estás haciendo? No, yo leyendo esto. ¿Y tú crees todo eso? ¿Tú de verdad crees todo eso? O me ponía en la cama a hacer la tarea y me miraba haciendo la tarea y me decía, ¿qué haces? Yo, leyendo la Biblia. ¿Pero por qué aquí? Este man se volvió loco. Sí, me volví un fanático loco. ¿Y por qué lo haces Claro. aquí? Entonces me iba al baño a hacer la tarea. Oh my Me botaba de God. la cama por hacer la tarea. Los que no La tarea es saben, leer la Biblia Sí. y orar en la mañana y en la noche. Entonces, Ephesians 2:8-9. llevas tu la Biblia. tarea es lo primero que se te enseña cuando se te predica en esta iglesia es, ¿aceptaste al Señor? Bueno, ahora tienes una tarea, homework, y es leer la Biblia en la mañana y en la noche, orar en la mañana y en la noche y no mentir. Entonces, comenzaste con los principios básicos. Exacto.
entonces haces la tarea, ella está ahí como que esté loco, ¿qué? ¿Y qué pasó? Entonces sigues yendo a la iglesia. Sí, yo sigo yendo a la iglesia y entonces me acuerdo que una noche voy a un lugar y vamos a una fiesta, la primera vez que voy a faltar, que falté a la iglesia y me meto, llegamos al mega penthouse en Miami Beach, los edificios esos rosaditos que están donde salen los cruceros, on Fifth, Oh, ahí en un penthouse, wow, ahí, the Devil's Advocate. Y crazy. llego ahí, boom, y cuando entro, el penthouse, la mansión, y que estoy con mi esposa. Y entonces a un tipo me dice, hey, mira, ven al baño. Entonces vamos al baño y el baño hay como 5 mujeres, hay una montaña de cocaína como la de Scarface. Scarface. Igualita a la de Scarface. Y las No. mujeres ahí peleándose para llegar a la cocaína. Y yo, pero mira qué ¿Qué? cantidad de cocaína hay ahí. Y entonces, sí, no, y eran como demonios ahí moviéndose, ¿Como demonios? como demonios. ¿Tú los, Las pero espérate, mujeres. ¿tú los percibiste así en ese Exacto. momento? Claro, porque ya había empezado a venir a la iglesia. Entonces Ya el Espíritu Santo había entrado en yo ti. ya estaba viendo el Uy. ambiente de otra forma. Tu Y chip cambió. mi chip cambió. Entonces yo llego Qué y, locura. y meto la llave, pum, y lo hago y como que no siento nada. Nunca sentí nada. Lo que sentí después porque sale un tipo, entonces el tipo me dice, oh, you know what this is? Y entonces, no, yo no sé lo que es eso. Y me dice, oh, no, this is crystal meth. Entonces esto se lo vamos a dar a las mujeres después y se ponen locas. Y yo, oh, ok. Entonces a mí me dio como un asco. Entonces le digo a mi esposa, hey, Wow. vámonos de aquí que esto está feo. Oye, pero So, qué locura. Una pausa. Muy loco porque llegaste a la iglesia, obviamente se te hizo la oración de fe, se te enseñan los principios, se te entrega un manual del primer taller del maestro que existió. Y la siguiente fiesta que vas, comienzas a percibir a esas viejas como demonios y comienzas ya a ver las cosas diferentes. sí. Wow, crazy. Sí, esa fue, y ya, o sea, yo llegué a la iglesia y vi eso y pasó eso esa noche y yo, gracias a Dios, ya ahí no consumí Y más. entonces, y en tu vida en la iglesia, ya llegaste a la iglesia y ya encontraste al Señor y ya, y aquí estamos, ¿o pasó algo? No. ¿Y tu Bueno, esposa? claro, entonces yo llegué a la iglesia y entonces como que nuestros caminos se empezaron a separar. Y a separar, entonces yo llegaba a la iglesia y la gente, ay, no, ¿y tú? ¿Y qué? No, sí, ¿eres casado? Sí, soy casado. ¿Y tu esposa? No, ella no viene. Entonces eso era, todos los servicios era así, ay, el Oh. muchacho que viene sin su esposa. Right? Entonces, pues, claro, ya después todo el mundo sabía, ¿no? Éramos 30. So, Claro. y claro, ya para este tiempo ya estamos en el templito, Oh, donde arriba los wow. chinos. En los chinos. Yeah, I don't think they'll find that on Google, but Yeah. Oh my God, that would be crazy. Go back sí. there. Nuts. Entonces, más o menos como al año de yo venía constantemente, ella un día me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú andas en ese mundo y chévere, me parece muy bueno para ti, pero yo no quiero. Me parece mejor si nos separamos. Oh. Entonces yo me acuerdo, le dije, ¿tú estás segura? ¿Sabes lo que estás diciendo? Y me dice, sí, ya, yo estoy segura. Entonces me acuerdo, nos acostamos ahí en la cama y lloramos y a las 2 semanas ya estaba el divorcio. A las 2 semanas ya estaba el divorcio y nada, yo seguí viniendo normal a la Wow. iglesia como a los 3. Pero ¿por qué tenías ese nivel de radicalidad ya, o sea, ya en tu vida? O sea, ¿por qué la influencia de ella no te afectó a decir, ah, ok, sí, si no vuelvo a la iglesia me voy a seguir haciendo fiesta contigo? ¿Por qué eras tan radical ya, tan bebé? O sea, acabas de comenzar tu proceso en el cristianismo y ya eras muy radical. ¿Por qué? Yo siento que porque tenía una comunidad y pertenecía a esa comunidad y yo estaba metido de cabeza y encontré identidad en esa comunidad y entonces dije, ok, this is my identity, acceptance, identity, everything. Family, Family, stability. stability. estabilidad. Y entonces digo, no, ya, boom. Ok. Claro, digamos, en la misma búsqueda que llevas desde chiquito, ahora en la iglesia encontraste comunidad, familia, pertenencia, lo que es en la misma búsqueda, pues. Exacto. Y claro, entonces yo estoy ahí, todo normal, y como a los 4 o 5 meses, ¡pum!, se aparece ella. Y yo, En la En la iglesia. en la iglesia. ¿Qué? Ella se aparece en la iglesia y entonces, Oh my no, God. ella fue al mundo, tuvo todo lo que quiso en el mundo y encontró ese vacío, ¿cierto? Y entonces ella ya había hablado con Pastor Jonathan y Camila una vez Ujú. y entonces llamó a Camila y dijo, no, mira, quiero saber del Señor, necesito esto, yo lo necesito, pero no, yo no quiero ir a esa iglesia porque ahí está Raúl.
Entonces yo quiero que tú me discipules, pero yo me voy a otra iglesia. Y Camila dijo, no, si tú quieres que yo te discipule, tienes que venir acá. Y entonces ella tomó la decisión, empezó a venir y entonces imagínate, nosotros en las salidas de los jóvenes y todo lo que hacíamos, ella estaba ahí, en el taller, ella estaba ahí. Porque ella ya se unió a la segunda promoción, pero ya la gente se iba sumando, pero Claro. todos estamos juntos. Y las salidas de los jóvenes no son 100 y pico de jóvenes como ahora. Ah, no, eran 20, 30 y eso eran todos. Claro. That's everybody. Y ella empieza y yo le decía, pastor, bueno, ¿y qué hago? Porque mira, esta volvió. ¿Qué hago? Ay, con la ex. Ya. Sí, la ex por ahí. ¿Y yo qué hago? No, déjala tranquila, mira a ver qué pasa. Y yo, bueno, está bien, vamos a dejarla tranquila a ver qué hace. Wow. Después de un año, ella ahí, constante, un día en una salida, no me acuerdo si fue Chili's o uno de esos lugares, y yo le digo, como que nos sentamos cerca y empezamos a hablar. Y le dije, bueno, pongamos una cita y hablamos. Me acuerdo, creo que primero una vez nos vimos afuera de mi casa y hablamos ahí, después nos vimos varias veces. Ella se mudó para Sunny Isles y entonces nos reuníamos en la piscina abajo a hablar. Ahí como que nos volvimos a conocer y entonces yo me di cuenta que ella había cambiado demasiado. Wow. Y decía, miércoles, esta mujer no es la misma mujer con la que yo estuve antes. Claro. De verdad está buscando de Dios, de verdad ha cambiado. Y entonces hablamos más o menos, creo que casi un año y nos pusimos fecha para casarnos en un año. Entonces duramos un año conociéndonos de nuevo Wow, qué lindo. en santidad. Wow. ¿Ok? Me acuerdo que una vez estábamos hablando y nos íbamos a despedir y los labios rozaron. Y yo Oh. miércoles la embarramos. Ya, Wow. Señor, perdóname. Estábamos casados, pero otra vez. Wow, Sí, sí, pero sí. qué lindo. That's Sí. beautiful. Sí, literalmente la primera vez que nos besamos de nuevo fue ahí en el altar Wow. Qué belleza. con toda la gente que estuvieron ahí. Esa fue la primera vez. Y chévere si la historia terminó ahí, ¿cierto? Entonces la historia no termina Bueno, ahí. felices para siempre. Exacto, happily ever after. Y estamos aquí and we're tratados here. de la risa. Yeah, no, Pero no ha acabado. no, Ok, interesting. The plot thickens. plot thickens. Entonces, ¿qué? Entonces, la verdad es que nos casamos y el Señor me bendijo mucho. Entonces, teníamos nuestro negocio. Claro, después que nos casamos, claro, vino el 2008 y pero en realidad, aparte de todo eso, el Señor nos bendijo. Teníamos 2 hijos hermosos. Yo empecé a crecer ministerialmente, tenía un grupo hermoso, predicaba aquí. Pero la vida, esas bendiciones que yo ¿Tú tenía. predicabas en Youth Huddle? Youth Huddle. ¿Los viernes? Sí, los viernes yo predicaba en Youth Huddle. Al principio, cuando primero se lanzó Youth Huddle. Way back in the days. Yes. 2015, 2014. Y entonces pasó eso y yo no pude apreciar esas bendiciones porque yo estaba rodeado, o sea, tenía 2 hijos hermosos, tenía un ministerio, pero aparte de que no lo apreciaba, yo miro hacia atrás y yo me doy cuenta que yo era una persona que venía a la iglesia, yo era una persona que predicaba, una persona que tenía grupo, una persona que estaba muy involucrado en servir, pero yo no tenía una relación con Dios. Yo no tenía una cercanía con Dios así, yo no tenía una relación con el Espíritu Santo, no. Tú tenías, digamos, en papel y como que de pronto las personas te podían ver el cristiano, entre comillas, perfecto, porque no estabas en pecado, o sea, no estabas haciendo pecado, no era como que tampoco, pero, y también estabas sirviendo, tenías grupo, predicabas en la tarima, todo, pero entonces, ¿cómo se veían tus tiempos a solas? Cuando estabas solo, ¿cómo era o cómo te sentías? Mis tiempos a solas eran como que frustrado, vacío, porque yo decía, yo hago todo esto, pero no estoy lleno. Y entonces el estrés del trabajo, el estrés del ministerio, porque cuando tú llevas el ministerio en la carne, el ministerio es una carga. O sea, el ministerio en sí no es algo fácil, pero si lo llevas en la carne, si lo llevas sin una relación con Dios,
Sí, sí, Es imposible. si comienzas a hacerlo en la carne, a discipular en la carne, a predicar en la carne, Todo en la carne. se te vuelve todo una Exacto. carga en la carne. Y entonces uno no entiende lo que es, a lo Para los mejor, que no entienden el significado de la carne, the flesh, lo que nosotros nos referimos a eso es en las fuerzas de uno, con el ánimo de uno y como uno lo quiere hacer. sí. Eso es lo que significa la carne. Exacto. Entonces, y lo que es una persona que necesita aceptación, una persona que carece de eso, y uno dice, y uno se para aquí, uno termina de predicar y uno dice, gloria a Dios, ¿cierto? Pero de verdad. Y yo sé que dentro de mí, yo dejé que penetrara dentro de mí, y aunque yo decía gloria a Dios, había parte de mí que se nutría Wow. de eso. Y es muy peligroso porque a veces uno no lo entiende hasta que está ahí y recibe eso, Wow. ¿cierto? Una cosa es decirlo con la boca, gloria a Dios, y otra cosa es de verdad separarse uno de eso y entender la humanidad de uno y saber que todo es de Dios. Pero yo en ese tiempo pensaba que yo era una persona buena y yo pertenecía al club de la gente buena. Chévere, aquí es donde tengo que estar yo, la gente es buena, Mm, ¿cierto? Y yo siempre decía, pero miércoles, qué chévere mi esposa que tiene un testimonio. Yo no veía que yo tenía un testimonio, yo veía que ella lo tenía, que ella tuvo el what? encontrón así con Dios y que, ¡ay, pum! Yo no veía nada ni de lo que tenía, ni de lo que Dios me había guardado. O sea, yo andaba por el mundo completamente ciego Wow. de todo eso. You look like you want to ask a question. You want to ask a question? No? No. Okay. She's like, Claro, es que es como muy común decir, yo he escuchado mucho en el tiempo que llevo en la iglesia decir eso, como que, no, yo no tengo un gran testimonio, entonces, ¿para qué lo digo, no? Pero Y yo creo que tú te refieres más a que en tu esposa, apenas ella llegó a la iglesia, tú la viste con un hambre y una sed de Exacto, Dios que exacto, tú no tuviste como que ese antes y después tan marcado en tu exacto, intimidad con Dios, creo. exacto. Yo no, Pero sí, cuando hablamos de intimidad con Dios, Raúl, y cuando para la gente que de pronto dice, ¿qué es intimidad con Dios? ¿Qué es esa relación con Dios de que hablan? Tú puedes venir a la iglesia porque tú viniste a la iglesia, predicaste en la iglesia, predicaste aquí encima, digamos que cumpliste todo, en el papel estabas perfecto, todo tu testimonio, todo bien, pero cuando tú dices no tengo una relación con Dios, ¿a qué te refieres en lo práctico? en lo práctico es muy diferente ser una persona como un católico que repite oraciones y que ora porque es la tarea, a que cuando uno de verdad tiene hambre y uno se mete en la palabra porque sabe que dos cosas, ¿no? Que uno lo necesita y ¿y por qué lo necesitas? No, yo lo necesito porque quiero tener esa relación, porque hay algo en mí que lo pide. Obviamente hay días que tú no sientes que lo necesitas, pero sabes que lo necesitas, porque entiendes algo, entiendes de dónde vienes, entiendes tu humanidad y lo necesitas por eso, aunque te sientas débil ese día, igual sabes que lo necesitas porque sabes quién eres y lo puedes identificar. En ese tiempo yo no sabía quién era en realidad y no lo podía identificar y o sea, yo no tenía hambre, ¿Tú yo no sabías tenía hambre. que Jesús te sacó de las drogas y de esa vida o no era tan... Es que hay una diferencia entre saber algo intelectualmente y conocer algo en tu corazón. Hay una diferencia. Y no sé si la gente y me imagino que alguna gente se puede identificar con eso porque hay un momento donde se pasa de un conocimiento en tu mente y que se pasa a una cosa en tu corazón, donde tú lo necesitas y donde tú te sientes, y no me quiero adelantar, pero donde tú te sientes aceptado y amado. No, pero adelántate. O sea, yo hago una, Let's speed this up. yo quiero saber porque, por ejemplo, Yeah, yeah, eso es yeah. una pregunta de verdad muy seria porque tú me estás diciendo a mí que yo puedo venir a la iglesia y la iglesia se puede convertir en simplemente una religión, Yes. que era lo que Jesús criticaba de la gente, de los que predicaban y los de ese tiempo eran los eruditos de la fe, los que estaban en la iglesia, y él criticaba que todos llegamos a Dios por medio de Jesús. Ujú. Cuéntame si yo soy una persona que sirve
o que he estado ya convertido por mucho tiempo, ¿qué tiene que pasar en mí o qué tengo que hacer para parar de ver la iglesia como una religión o como una comunidad o como que estoy con mis panas o que estoy con gente buena para tener una relación con Jesús? Yo pienso que Y yo quisiera agregar a esa pregunta, ¿y cuáles son los peligros de vivir una vida como la que tú llevabas? sí, porque it ties into the same thing. Hay dos formas, ¿cierto? Hay la forma de que tú escuchas un testimonio como este y te impacta y tú vas y tú buscas realmente una relación con Dios porque tú no quieres sufrir lo que otra persona ha sufrido. Y tú crees lo que hay en la Biblia y dices, ok, yo no quiero vivir o sufrir lo que sufrió Raúl, ¿cierto? O tú puedes ser una persona como Raúl que vio los mensajes, I saw the signs, I heard the message, y dije, ¿sabes qué? No, eso no, o sea, no es conmigo, no es conmigo y juegas a la iglesia, porque tú puedes sentir que, ay, no, yo no estoy jugando a la iglesia porque no he predicado, pero si tú vienes aquí un domingo y te vas y esa es tu vida cristiana, es lo mismo, ¿me entiendes? Es lo mismo, solo que en a different scale. Y tú puedes convertirte de ser esa persona que viene el domingo y después viene el lunes y después tiene un grupo y después está aquí arriba. Mm, Porque si tú no tomas la decisión en algún momento de cambiar eso, tú vas a ser quien fui ¿Y yo. cómo hiciste para cambiar eso? Bueno, antes de cambiar eso, pues yo en ese tiempo, ya estando aquí, abrí puertas. Y lo que pasa es que a veces tú abres unas puertas y tú dices, ok, bueno, esta puerta, ¡pum!, la pude cerrar. Esa puerta yo la abrí hace 10 años y yo estoy recuperándome de esa puerta que yo abrí Wow. por 10 años. Entonces, Así como la droga, ¿no? así como la droga. Que en un entonces tú no sabías. Y el sufrimiento que yo causé al exterior, a la gente que me amaba, y adentro es muy difícil, es muy difícil, es algo que cuando yo veo todo eso y veo que la aceptación que yo quería buscar y que yo me entrego al mundo, yo le doy todo al mundo, le doy mi corazón al mundo, y cuando yo hago eso, es veneno, es veneno. Yo terminé en ese tiempo endemoniado. Yo veía demonios andando. Yo veía demonios en mis sueños por nombres. Estilo como mi papá en el libro del... Sí, sí, pero muchos y muchas veces. Oh, wow. Muchos y muchas veces. Entonces el mundo... Literalmente veías demonios. Sí, sí. Yo vi uno una noche y mi esposa lo vio también. Él pasó del primer piso al segundo piso y yo le dije, ¿tú lo vistes? Y ella estaba dormida y se despertó y sí, ella lo Oh había visto. my God. Entonces, para mí, lo que antes era como que abstract, se volvió algo diario para mí. El diario para mí era un mundo espiritual muy fuerte. Yo me acostaba en la noche y yo me despertaba así. Así dormía. No era Durmiendo. not snoring. Estabas poseído. Not snoring, like this. Like that. Y me Oh despertaba my en God. una piscina de sudor. Todas las noches. Una piscina de sudor. Todas las noches. O sea, te comenzó a perseguir un tormento el resto de tus días de ahí en Era un adelante. tormento. Era un tormento. Holy mackerels, that's crazy. Sí. Hay muchas preguntas, pero quiero aclarar algo que me parece muy importante. Cuando uno habla de abrir puertas, ya caminando con Dios, el abrir puertas Mm, puede ser cualquier cosa que va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Puede ser empezar a mentir, puede ser robar, estafar en el trabajo, pueden ser cosas pequeñas que se ven inocentes. o un pecado sexual que piensas que no afecta a nadie. Sí. Exacto. O La ver- pornografía, la cualquier pecado, cualquier cosa que va en contra de Dios, es abrir una puerta que tú dices, una vez no pasa nada. O no es tan grave. Y entonces... No, o también, oh, this doesn't hurt anyone. Exactly. Sí. Entonces, tú abres esa... Yo abrí esa puerta y yo dije,
miércoles. O sea, yo dije, esta puerta yo la abro y la cierro rapidito. No. Y yo me acuerdo que el Señor me dijo, yo estaba sufriendo y yo le decía, Señor, yo quiero que esto pase, yo quiero que esto pase ya. Y el Señor me dijo, no, esto no va a pasar rápido. Esto no va a, o sea, esto no va a pasar rápido. Wow. Y entonces, como yo les digo, o sea, ustedes pueden escuchar esto esta noche o pasar ese sufrimiento que he vivido yo, ¿me entiendes? Y tener, y hacerte daño tú mismo, porque eso es lo que uno no se da cuenta, es que uno sí se hace daño y sí le haces daño a la gente que tú amas y la gente que te ama. Y yo dije, bueno, yo le entregué al mundo todo. Yo le entregué al mundo todo y mira cómo terminé. Y fue ahí que yo empecé como que a tener tiempo con Dios porque lo necesitaba. Tiempo con Dios, ¿qué es físicamente? Tiempo con Dios es ayunar, tiempo con Dios es buscar de Él, ¿cierto? Y yo O pude sea, encontrar, arrodillarse a orar, a arrodillarme a orar, solas, sí, poner arrodillarme, música de adoración. mucho, sí. Pero ya era con un desespero. Pero claro, Al contrario a como era Cuando, antes. ya era como un cuando desespero. tú comienzas a soñar así. Exacto. Like, yo creo que, uy, señor, mejor como que aquí pongo una alabancita y me arrodillo porque Sí. eso está ya grave. Ya es como con un desespero, aunque me era difícil. O sea, yo una cosa era conectarme con Dios, pero eso inclusive tomó mucho tiempo porque yo al principio yo no podía, porque yo estaba, o sea, yo abrí muchas puertas. Y como abrí tanto y el mundo espiritual se me abrió tanto, a mí se me era muy difícil en ese tiempo escuchar música de adoración. ¿En serio? Entonces yo por un tiempo yo estaba en life support y yo vivía yo estaba vivo por las oraciones de otros. Porque mi Wow. esposa oraba por mí, porque, O sea, porque tu mamá oraba por mí. ¿Te costaba poner música de adoración? No es que me costaba, es que no podía. No podías. Yo no podía. Si yo iba en el carro con ella y me ponía música de oración, le decía que la apagara de una vez. Brother. Yo no podía. Yo me demoré más o menos como un año para poder escuchar música de adoración de nuevo. Yo no podía. Yo les cuento un proceso, ¿no? Yo cuando digo que, sí, o sea, No. son 10 años. Podemos quedarnos aquí toda la noche. Exacto, Sí. son 10 años. Pero en un momento, ¿verdad? Yo empiezo, tengo la habilidad de acercarme a Dios y puedo ver lo que hice con mi vida y puedo ver lo que sucedió cuando yo traté de buscar la admiración del mundo, cuando traté de buscar mi felicidad en el mundo, cuando traté de llenarme con el mundo y lo que hizo el mundo conmigo. Entonces, cuando me empiezo a acercar a Dios y la gente muchas veces piensa como que hay algún éxtasis con el Señor. Y sí, claro, tienes momentos de adoración y sí, puedes llegar a eso, a momentos muy lindos, ¿no? Que los he tenido con el Espíritu Santo. Pero lo que me empezó a llenar a mí fue que como he tenido tanta ansiedad y tantas cosas y tanto tormento con espíritus, cuando yo empiezo a sentir paz, o sea, eso a la gente no le puede sonar como algo muy relevante, ¿no? Claro, Pero porque cuando tú estás atormentado y tú recibes paz, Wow. eso para mí es lo que me empezó a llenar. Wow. Poder ser una persona no atormentada. Y entonces eso me llevó a un amor. Eso me llevó a un amor donde yo entendí que mi identidad no estaba en lo que el mundo dice de mí. Wow. Ni inclusive lo que dice mi esposa o mis hijos de mí, aunque me aman y me quieren. Pero si mi esposa se va mañana con el Señor, ¿qué pasa? Mi identidad no puede estar en lo que ella piensa de mí. Los hijos se van. ¿Me entiendes? Entonces yo tuve que entender que la única aceptación que yo necesitaba era la aceptación de Dios. Y es algo muy que te libera. Wow. Porque a mí siempre me ha importado lo que la gente piensa de mí, Claro. ¿cierto? Y poder saber que lo que la gente piensa de mí no importa. Y para cerrar, comenzar a cerrar, yo te quiero preguntar, Raúl, porque yo siempre vuelvo atrás, ¿no? Yo siempre me vuelvo y me imagino al niño de 3 años que la mamá lo abandonó, luego el niño de 6 que fue abusado de su primo, el corazón roto, el teenager, el muchacho de 18 años que fue a la cárcel por aceptación, por querer sentir que es alguien importante. ¿Tú crees que
tú pudieses decir que todo eso estuviste, digamos que siempre en un proceso de una búsqueda de lo que está haciendo identidad y Siempre. finalmente te diste cuenta que nada de lo que hiciste lo pudiste encontrar sino hasta ahorita. Sí. Sí, nada me llenó y, o sea, es difícil porque uno no sabe a veces, ¿no? Uno dice, miércoles, todo esto tenía que pasar. Y a mí me gustaría pensar, a mí, Raúl, o sea, es teología, a mí me gustaría pensar que no. A mí me gustaría pensar de que la gente tiene el free will para escuchar lo que yo estoy diciendo esta noche y si la vida de X persona va en un rumbo negativo o si está jugando a la iglesita, poder hacer un cambio y decir, yo no quiero ver demonios en la noche, yo no quiero Sí, yo, tener ataques de pánico, yo pienso que yo no quiero eso. imagínate, obvio, pero yo pienso que como tú y como con todos nosotros es el Espíritu Santo el que tiene que Sí, despertar algo sí, y Él es el que tiene que moverse. Y bueno, todo esto es para que cuando el Señor quiera, el Espíritu Santo se mueva en el que se tiene que mover, sí, claro. el momento de Él y bueno, de verdad, pero el mensaje tiene que darse, el mensaje tiene que estar, el ambiente y el momento tiene que estar. Y en esta noche está el ambiente puesto, está el momento, ustedes ya saben, ya han escuchado todo lo que ha hecho Raúl, todos hemos escuchado y lo único que faltaría es rogarle al Espíritu Santo que este sea el momento en el que mucha gente de pronto se salva de tener que volver 10 años después a buscar de verdad, con hambre, como tú dijiste, con desesperación de Jesús, de tener una relación con Él. Y lo bueno es que aquí, como tú y como todos nosotros, tenemos guía espiritual, tenemos gente que nos ayuda, que nos disipula, que puede orar por nosotros, que nos puede guiar a buscar y entender eso más profundamente. Pero bueno, Raúl, te quiero dar gracias por estar aquí, por abrir tu Gloria a Dios. corazón, por abrir tu Gloria a vida. Dios. Un Thank you, aplauso, bro. por favor. Thank you. Gloria a God. Es un privilegio de verdad poder conocerte, ver tu testimonio, nos inspira. Dios, yo sé que lo va a seguir usando poderosamente. Y bueno, te quiero dar las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Sé que va a ser de mucha bendición. Así que bueno, muchachos, vamos a ponernos de pie porque vamos a orar, cerrar esto con una oración. Thank you, bro. Love you. Pienso que ahora lo importante, muchachos, es de haber escuchado esto, lo que el Señor nos quería hablar a través de Raúl. Todo esto tiene que tener un propósito. Y puedes comenzar a pensar si tú has estado jugando a la iglesita, puedes estar casado, puedes estar aquí parado donde yo estoy. Y si aún tú no has tenido una relación con Jesús y no lo has buscado con hambre y no le has pedido, rogado que necesitas de Él, entonces puede pasar muchos años y puedes pasar mucho dolor y puedes, como dijo Raúl, comenzar a ver cosas, sufrir y hacer sufrir a la gente a tu alrededor si tú, verdad, no te rindes a Jesús. Y en este momento es un buen momento para que tú medites en eso y le ruegues y le supliques al Espíritu Santo, no importa cuántos años lleves acá, que te deje ver, que te quite el velo y le supliques que te deje ver, que te deje sentir esa paz y que te deje entrar en esa relación profunda con Él. Cierren los ojitos, vamos a orar. Oh Padre, sí, Padre precioso, Padre santo, estamos aquí en esta noche, Señor. Padre, entendemos que estamos aquí con un propósito, que nos has dado lo que nos has dado hoy, nos has hecho entender cosas que de pronto no entendíamos antes o nos está recordando cosas, Señor. Así que en este momento, Papito lindo, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú viniendo a este lugar, tomando control sobre cada uno de los que estamos acá. Y seas tú, Espíritu Santo, viniendo, llenando este lugar. Y seas tú revelando a cada persona en su momento perfecto qué tiene que hacer, Señor. Qué puertas tiene que cerrar. Qué puertas tiene que parar de abrir para poder buscar más de ti desesperadamente, antes de que llegue el dolor, antes de que llegue todo lo que puede llegar a pasar, Señor, buscar desesperadamente de ti. Repitan después de mí: Padre, te pido que me muestres qué puertas he abierto en el pasado, abrí cuando era pequeño, antes de conocerte, o qué puertas estoy abriendo, que me las reveles y que tu Espíritu Santo sea entrando en mí y ayudándome a buscar más de ti. Padre, quiero
tener una relación contigo. No quiero jugar a la iglesia, no quiero jugar a la religión. Quiero conocerte a ti, Jesús. Quiero que entres en mi Espíritu Santo y quiero que tú seas el centro de mi vida. Entiendo que no voy a encontrar aceptación en nada ni nadie en este mundo, que la única aceptación que la necesito es la tuya. Solo necesito tu aceptación. Con eso es suficiente. En el nombre de Jesús. Y todos decimos...